Bueno, continuamos esta noche en Escritorio Local y os decía hace un ratito que vamos a hablar de cultura, que vamos a hablar de una celebración y qué mejor que hacerlo con el Orfeón Burgalés, con su presidente, con Juan Gabriel Martínez, que esta noche nos viene a presentar lo que va a ser un cúmulo de actividades a lo largo de toda esta semana. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director. 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 Presidente don Emilio Miguel Amo. Te he cambiado de cargo inconscientemente. No hay ningún problema. Pues sí, la verdad es que estamos ya cerca del día 22 de noviembre y bueno, el día 22 de noviembre es la festividad de Santa Cecilia. Todos los músicos queremos rendir honor a nuestra patrona. Y el Orfeón, pues ya desde hace muchos años, lleva organizando con su propio presupuesto una semana cultural abierta a la ciudad, donde lo que queremos es poner en valor la capacidad también del Orfeón Burgalés, no solo de dar conciertos de música coral, sino de programar actividades culturales, donde toda la ciudadanía pueda participar y donde de alguna manera el Orfeón Burgalés devuelve a la ciudad de Burgos todo lo bueno y lo mucho que la ciudad le otorga. Hablamos de la 31ª edición de esta Semana Cultural, ahí es nada. ¿Cómo ha evolucionado esta programación a lo largo de los años? Porque me imagino que también se ha ido ajustando a la realidad de cada momento, incorporando conferencias, en otro momento otro tipo de actividades. ¿Cómo ha sido esa evolución, Juan Gabriel? Claro, 31 años son muchos años, donde han pasado muchas juntas directivas, donde ha habido mucha gente que se ha implicado en la organización y sigue habiendo mucha gente implicada en la organización de esta Semana Cultural y donde, bueno, siempre hemos tratado de mantener un cierto esquema. Un esquema con algunos momentos que son inamovibles, como por ejemplo, digamos, es nuestro pequeño fin de fiesta, con el concierto que las agrupaciones corales del Orfeón Burgalés dan el sábado de la semana, y luego con la actividad del domingo, que es una misa en honor de Santa Cecilia, cantada por el Orfeón Burgalés, y luego una comida de hermandad. Pero durante los días anteriores pues ha habido modificaciones. Siempre hemos tratado de mantener que no solo la cultura es música, sino que hay otras posibilidades, y siempre se ha tratado de introducir algún elemento de disertación, conferencias, ponencias o mesas redondas. Este año, ayer comenzamos con ella, el profesor de la Universidad de Burgos, el excelente historiador y un gran disertador como es René Payo, pues nos dio en el Salón de Estrados de la excelentísima Diputación Provincial de Burgos una conferencia sobre el centenario del Greco, una magnífica conferencia, primero desde el punto de vista histórico, como desde el punto de vista de los comentarios estéticos pictóricos, y luego también, por qué no decirlo, yo le felicité tanto por el contenido directamente histórico, pero también por la contextualización histórica que hizo, ¿no? Que a veces es muy importante para todos aquellos que no somos tan avezados en determinados aspectos de la historia, no tanto que te cuenten lo que pasó, sino qué es lo que había cuando pasó. Bueno, que al final se pueda comprender, ¿no? Claro, lo que uno está contando. Y entonces, bueno, pues hemos mantenido también la posibilidad de que aquellos componentes del Orfeón que tienen otro tipo de habilidades musicales, ya no solo del canto coral, sino a nivel instrumental, pues que generar algún tipo de concierto o actividad donde ellos pudieran demostrar sus actividades. Y ya desde hace algunos años, desde que tenemos nuevamente reactivado nuestros chicos, a nuestro Orfeón infantil y juvenil, pues bueno, pues tenemos un montón de niños ahí trabajando con la profesora, con su directora, con Ana Isabel Ayala, y que, bueno, pues que además de cantar en el Orfeón, resulta que es que estudiar en la escuela de música, un instrumento, o cantar en otro sitio. Entonces lo que procuramos es darles también un poquito de salida. Un poco de cabida, ¿no? Una formación muy completa. ¿Qué momento vive la cultura en estos momentos en Burgos? Porque si hablamos de crisis, se habla también de la crisis en la cultura, pero sin embargo vemos que las entidades que configuráis el panorama local seguís apostando por aquello que habéis desarrollado durante años, pero también por nuevas iniciativas, luchando, buscando, muchas veces ideando, ¿no? Cómo poder sacar cosas nuevas. ¿Cuál es el momento actual? Bueno, yo creo que el momento actual, dentro de lo que está pasando, no es del todo malo. Es cierto que la crisis nos ha pillado, la cultura se ha resentido. La mayoría de las asociaciones culturales de Burgos, hablo desde el punto de vista de la música coral, no son profesionales, por tanto nosotros no entramos en la diatriba de si el IVA, el 21... como espectadores, seguramente si tú me preguntas te diría yo creo que es una exageración, pero bueno, seguramente no estamos aquí para hablar de ello. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la ayuda económica que prestan los poderes públicos, pues la cultura se ha resentido.
y si antes se organizaban determinadas actividades, ahora hay que organizar la mitad y sobre todo con una cosa, con muchísima imaginación. Y a veces hasta poniendo dinero de nuestro bolsillo. Pero bueno, estamos ahí. Yo creo que nadie de la cultura de Burgos, nadie de la música coral de Burgos está para lucrarse, sino simplemente para desarrollar la música coral, que es un elemento más de la cultura. Yo también diría que incluso desde el punto de vista político es una de las culturas más baratas que existe, porque reúnes a mucha gente con muy poco dinero durante mucho tiempo y que además son capaces de ofrecer su tiempo para que sus conciudadanos, o cuando salimos a representar a Burgos en otros conciertos, en otros sitios, pues bueno, demostremos que no estamos lejos de los que mejor lo hacen. Juan Gabriel, siempre has hablado mucho de que el público burgalés, de que la gente que nos está viendo, por ejemplo, sabe muy bien lo que quiere cuando acude a una actuación, a un evento. Hablamos de un público bien formado, yo creo que hay que decirlo, en la mayoría de los casos, aquellas personas amantes de la cultura que acuden a las actividades saben perfectamente qué es lo que se pueden encontrar. ¿Cómo es la acogida de iniciativas como esta de la Semana Cultural que estáis desarrollando en aquellos momentos en los que os abrís a la ciudadanía y decís, oye, seguimos aquí, queremos compartir estas actividades con vosotros? Pues la verdad es que muy buena, en general, muy buena. Solemos utilizar determinados espacios escénicos ya muy concretos, porque bueno, 31 años ya dan una cierta experiencia, y las Bernardas lo llenamos, evidentemente, tanto el día del concierto, que suele ser, como te he dicho antes, el sábado, como cuando van nuestros pequeños del orfeo infantil. Claro, es fácil, ¿no? Bueno, llevamos, arrastran a padres familia, y a toda la familia, pero es cierto que luego al margen de individualidades, bueno, hay mucha gente que se acerca, y luego utilizamos, gracias a la Fundación Caja Círculo, el Salón de Julio Isá de la Hoya, que es un salón céntrico donde, bueno, pues donde se pueden hacer conciertos. En concreto mañana, y yo animo a los telespectadores que nos están viendo a que mañana miércoles, a partir de las 20:15, acudan a un recital poético musical con dos monstruos. Uno, Tino Barriuso, poeta, escritor, pensador y profesor de física. De sobra conocido, de ¿no? sobra Por todo conocido el mundo en la ciudad. Y a un monstruo de la guitarra flamenca como es Mariano Mangas, que no necesita presentación porque yo creo que ya está suficientemente presentado, que bueno, han querido colaborar con nosotros y hacer un concierto poético musical. Eso será en Julio Isá de la Hoya, y yo Julio Isá de la Hoya habitualmente lo veo lleno. El Salón de Estrados de la Diputación da de sí lo que da de sí, pero ayer no cabía un alma más. Por tanto, estamos razonablemente satisfechos. Vamos a hacer un alto en el camino, si te parece. En unos minutos, Juan Gabriel, continuamos hablando de esta semana de Santa Cecilia, esta 31ª edición que organiza el Orfeo en Burgalés, pero va a ser todo en unos minutos. Continuamos hablando aquí en Escritorio Local este martes con Juan Gabriel Martínez, director del Orfeón Burgalés. Hemos hablado un poquito de esta 31ª semana cultural del Orfeón Burgalés con motivo de Santa Cecilia. Hemos hablado de cómo ha arrancado la semana. Juan Gabriel, me decías que la aceptación, al final la participación de los burgaleses siempre es más que notable, tanto en los salones pequeños como en los grandes. Eso es muy buen síntoma también de la vida cultural de la ciudad. Antes de irnos a publicidad, me decías que la siguiente cita dentro de esta semana de Santa Cecilia es mañana por la tarde, todo un lujo de tarde que la gente no puede perderse. A las 8:15 vamos a recordar un poquito a las personas que van a participar, porque yo creo que merece la pena. Sí, yo creo que merece la pena. Insisto en volver a invitar a todo aquel que quiera acercarse al salón de Fundación Caja Círculo en Julio Isá de la Hoya, porque tanto Tino Barriuso como Mariano Mangas son dos artistas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista personal, y han querido colaborar en esta 31ª Semana Cultural de Santa Cecilia, que organiza los Orfeo Burgalés, con un concierto, un recital poético musical, poema, guitarra flamenca. Yo creo que el éxito está servido, y cualquiera que tenga ganas de pasar un magnífico momento lleno de intensidad, lleno de sensibilidad, pues desde luego será muy bienvenido, ¿no? El jueves cambiamos de escena y nos vamos a la capilla de música. Muy cerquita de aquí, de nuestros estudios. A la capilla de música de las Bernardas, que amablemente nos cede el Ayuntamiento de Burgos para organizar un concierto en el que
pequeños componentes del Orfeón Burgalés, nuestros chicos del Orfeón Infantil y Juvenil, van en primer lugar a demostrar sus habilidades al margen del canto coral. La mayoría de ellos estudian en la Escuela de Música o en el Conservatorio Profesional de Música de Burgos y bueno, pues les damos un espacio escénico donde demostrar esas habilidades al margen del canto coral. Luego los pequeñitos, los que son el Orfeón Infantil, que son un grupo de aproximadamente entre 45 y 50 muchachos, entre se dice pronto ya, entre ¿no? los 9 y los 14 años. La verdad es que el mérito de su directora, la profesora Ana Ayala, es indudable y magnífico. Van a hacer una pequeña audición coral con 5 o 6 piezas de trabajo de su repertorio y además ese día, otra de las actividades que venimos realizando desde hace ya muchos años es un certamen literario. Y desde hace 4 años el certamen literario, que antes era pues muy ad hoc, poesía y prosa, lo hemos reconvertido un poquito, hemos querido darle una vuelta. Y desde hace 4 años convocamos un concurso de microrelatos, donde tenemos la inestimable ayuda de la Escuela de Escritores. Y son los profesores de la Escuela de Escritores los que cogen los microrelatos. El Orfeón solo gestiona la recepción. El proceso, ¿no? Solo el proceso, no abre ni un sobre. Directamente, cuando en la fecha en la que expiró el plazo de la convocatoria, la Junta Directiva, los responsables del concurso, reunieron todos los sobres, que son bastantes, y se lo llevaron al jurado, que está formado estrictamente por personas, por profesores de la Escuela de Escritores. Ellos son los que se han encargado de leerlo, ellos son los que han hecho el acta, que desconocemos, por supuesto, y que se abrirá el jueves en el entreacto de las actuaciones que te comentaba. Bueno, es otro complemento más, ¿no?, de esta Semana de Santa Cecilia, claro, que está ya consolidado, yo creo, porque sí, la aceptación también es máxima. Nos hemos hecho también a través de nuestra web precisamente de ese concurso. Juan Gabriel, antes te preguntaba por el momento cultural que vive la ciudad. ¿Cuál es el momento del Orfeón Burgalés? Porque hablamos de una de las instituciones más arraigadas, yo creo que en la cultura local, dentro de ese amplio tejido asociativo que tenemos, el Orfeón ocupa un lugar privilegiado. ¿Qué momento atravesáis? Bueno, yo creo que atravesamos un momento bastante dulce. Es cierto que la crisis nos ha afectado como a todo el mundo, que el nivel de programación que teníamos previsto a largo plazo hemos tenido que reconducirlo porque no tenemos la capacidad económica de... Obliga la coyuntura, ¿no? Obliga la coyuntura. Estamos tratando de, con la imaginación, con toda la imaginación y con todo el esfuerzo que podemos, pues reducir al máximo todos los gastos que podemos considerar, entre comillas, superfluos, para dedicarlos a programar, por ejemplo, hace 3 semanas que el Orfeón hizo su 26 encuentro coral en Burgos, en la cual el Orfeón, como digamos ente organizativo, lo que hace es invitar a coros de fuera de la ciudad para que vengan a Burgos y den conciertos. Y eso lo sufraga el Orfeón estrictamente con su presupuesto. Desde el punto de vista de nuestra actividad, tenemos previsto dar un concierto próximamente en una localidad, justo al lado de Zaragoza, en el Valle de Huarte. Vamos a ir a dar un concierto que nos han pedido en la Basílica de Nuestra Señora de la Vega de Haro. Tenemos ya cerrado el tercer año de una idea que es Navidad en clausura. Desde hace 3 años hemos querido siempre dar un concierto en alguna de las iglesias o conventos de clausura de la ciudad. El primer año estuvimos en las Clarisas, el segundo año, el año pasado, hemos estado dando un concierto a la comunidad de las monjas del Monasterio de las Huelgas, y este año vamos a ir también al Monasterio de las Clarisas, pero no de Barrantes, sino de la calle Santa Clara. Hay algunos proyectos que no te puedo contar porque todavía no están cerrados, pero que yo te prometo a ti y a los telespectadores de Canal 54 que en cuanto estén medianamente cerrados,
vengo y los cuento porque pueden ser interesantes y curiosos. Te tomo la palabra, Juan Gabriel. En cualquier caso, buen momento, ¿no?, para el Orfeón. Si te parece, rematamos la Semana de Santa Cecilia porque de cara ya al fin de semana, esa actuación que decías al principio, ¿no?, que es quizás el broche de oro a una semana cultural participativa con la que el Orfeón quiere celebrar algo más que el Día de la Patrona de la Música, sino compartir con la ciudadanía su actividad, ¿no? Efectivamente. Como te decía, ese pequeño fin de fiesta, el sábado día 22, que además este año coincide exactamente el día 22, tendremos a partir de las 8:15 de la tarde un concierto. En este caso, quien va a actuar en primer lugar es el coro juvenil del Orfeón Burgalés, que son 24 muchachos entre 14 y 18 años, o sea que para que la gente también entienda que el Orfeón Burgalés tiene un trabajo de cantera y de escuela importante como siempre, o como casi siempre lo ha tenido desde el año 72, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros adolescentes, el coro juvenil, hará un concierto, la primera parte, y luego será el coro de adultos de los Orfeón Burgalés el que dé la segunda parte, y nos juntaremos luego al final para interpretar el himno a Burgos como es tradición. Y como no podía ser de otra manera, el domingo, día 23, para cerrar ya la semana, bueno, pues a la 1 celebraremos una misa en honor de nuestra santa, y después pues nos iremos todos juntos a tener una pequeña y frugal y escueta, sin hacer mucho dispendio, comida de hermandad. Bueno, claro que sí, un broche también de hermandad, como no puede ser de otra forma, a la semana. Vamos a mandar un recuerdo a Sofía Antonia, Ana Martínez, reinas en este caso de este año del Orfeón Burgalés, también para las personas a las que vais a tener bueno, pues un recuerdo, ¿no?, durante esta semana. Juan Gabriel, ha sido un placer que hayas compartido con nosotros este ratito, esta programación. Vamos a quedarnos con esa invitación que has hecho a todos los burgaleses a que participen mañana mismo a las 8:15 en Julio Sede de la Hoya, en ese fantástico concierto que se va a interpretar en el Salón de Actos de la Fundación Caja Círculo. Vamos a estar muy pendientes del resto de actividades que programéis durante el año y también durante el próximo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos en Escritorio Local.